¿Qué haces, gente? Bienvenidos a Ryuce Comics. Hoy les traigo el número anual de Uncanny X-Men del 2026, con guion de Gail Simone y Mick Kendall y arte de Francesco Mortarino. Acá les dejo la lista de reproducción. Espero que les copie. La historia comienza hace más de un siglo, a unos 30 kilómetros de Nueva Orleans. Un hombre avanza en un carruaje, cantando una canción. Su voz señala que el camino a la salvación es largo y solitario, y todo camino parece difícil cuando se carga con el peso del dolor. Se topa con un cartel que tiene unas marcas grabadas, y sabe que significan que la zona no es segura. En efecto, un grupo de bandoleros le sale al paso y lo apunta con sus armas. El hombre se dirige a los ladrones, presentándose como Slaughter Friedman, ex soldado y ex mariscal en Oklahoma, y les pregunta si puede ayudarlos en algo. Uno de los bandidos responde que debe abonar un peaje para seguir. Slaughter levanta los brazos en señal de sumisión, pregunta cuánto debe pagar, y uno de los bandidos le exige todo lo que tiene, advirtiéndole que no intente escapar. También le advierte que si lo dejan pasar, no deberá quedarse en la zona de forma permanente. Ya tienen suficiente de los de su clase. Supongo que se refiere a su color de piel. Finaliza diciéndole que acaban de enterrar a un tipo que no les hizo caso. Slaughter responde que es un hombre pacífico y que no quiere problemas. Otro de los hombres, revisando la carga, descubre que lleva un ataúd con una cruz de oro encima. Slaughter les recuerda que le dijeron que si les daba lo que llevaba encima, lo dejarían pasar. Aclara que esa caja contiene a su hijo, y les advierte que nadie ponga un dedo sobre ella o caerán fulminados. Los bandidos se burlan de la advertencia de Slaughter, y le preguntan cómo pretende matar a los cuatro cuando solo tiene dos manos, y ambas están levantadas. Así que deciden abrir el ataúd y revisar qué más lleva el cargamento. Slaughter responde que se los advirtió, revelando que tiene 4 brazos y, en cada una de sus manos, tiene un revólver. Dispara 3 de ellos a la vez, matando a 3 de los bandidos. El último bandido lo acusa de ser un maldito mutante y de haber matado a sus hermanos, pero Slaughter gira 2 de sus manos hacia atrás y le dispara al bandido en ambos ojos. Se baja del caballo y se prepara a cavar 4 tumbas, pero antes se acerca al ataúd para pedirle disculpas a su hijo por el ruido y le dice que solo se demorará un momento. Poco después descubre una tumba recién cavada, seguramente a la que se referían los bandidos. De pronto algo llama su atención. La tierra se mueve. Exclama que el hombre enterrado no está del todo muerto y empieza a desenterrarlo, pidiéndole que resista. Finalmente consigue remover la tierra que lo cubre, y se nos revela que este hombre es Logan, con sus garras de hueso desenvainadas y varios agujeros de bala en el pecho. Nos movemos al presente, a Haven House, Nueva Orleans. Jeter y Ransom juegan al fútbol mientras Jubilee observa. Logan se acerca y pregunta qué está pasando. Jubilee le explica que Ransom sugirió que el grupo jugara fútbol como entrenamiento ese día, y que probablemente lo hizo para evitar la sala de peligro. Logan pregunta si son buenos. Jubilee le responde que Death Dream parece tenerle miedo al pasto y que Cálico solo está mirando las nubes. Añade que Ransom es bueno, como era de esperarse, pero que Jeter guarda un secreto. Ahí la vemos usando sus poderes para convertirse en Pelé, y le quita el balón a Valentin. Finalmente patea al arco, que impacta en la cabeza de Hotoru, quien al parecer estaba haciendo de arquero. Becca celebra con ella ya que cree que han ganado, pero Valentin les recuerda que solo van 5 minutos. Jeter y Cálico siguen festejando, y Death Dream, irritado, se acerca a devolverle el balón, porque el balón es tu amigo. Mientras tanto, Jubilee le dice a Logan que parece que quiere pedirle algo, y él le responde que tiene planes para esa noche, y le pide que sea su acompañante. Más tarde, en el pueblo, vemos a ambos ingresando en una discoteca, con Logan vestido como si estuviera en su casino de Madripoor. Mientras avanza, Logan comenta que antes podía sobornar a un portero por la mitad de lo que costó esta vez, y se queja también del volumen de la música. Jubilee le pregunta a quién está buscando allí. Logan le responde que busca a la mujer que están viendo, la bartender, y le aclara que le pidió que lo acompañe, para que lo vigile, y no termine matando al miserable que la está acosando. Ahí vemos a la chica, llamada Mala, y a uno de los asistentes, que la está molestando. El hombre le pide un trago con una broma de pésimo gusto, pero ella le responde que se lo pida a otra persona. Él la coge del brazo, e insiste en que quiere que sea ella quien lo atienda, y le pregunta cuánto cobra. Mala le pide que deje de molestarla. Jubilee reconoce que ese hombre le parece insoportable, y Logan le cuenta que lleva semanas molestándola, así que le pide que genere una pequeña distracción. Ella acepta gustosa, y libera en el ambiente una lluvia de chispas y destellos.
Mala se retira a descansar un momento, pero el hombre, llamado Emery, la sigue y le dice que no le gusta que se haga la difícil. Ella le responde que si sigue molestándola, llamará a la policía. Emery le recuerda que su tío es juez y le advierte que no hay nadie que pueda ayudarla, así que van a pasar un buen rato juntos. Pero justo aparece Logan, ordenándole a Emery que se retire, aunque igual termina pegándole una trompada, arrancándole un par de dientes. Un amigo de Emery interviene y le rompe un palo de billar en la cabeza. Pero Logan responde arrojándolo al suelo de un puñetazo. Emery, a quien le han crecido los dientes como por arte de magia, saca un cuchillo y se lo clava a Logan en la espalda. Logan lo coge por el cuello y le pregunta a Mala qué clase de castigo prefiere para él, ya que no confía en su propio juicio cuando está enojado. Una advertencia severa o una traqueotomía, mientras apunta con el palo de billar roto a la garganta de Emery. Mala detiene a Logan y le pide que suelte a Emery, diciéndole que no vale la pena. Logan lo hace y le advierte a Emery que si vuelve a acosarla, habrá consecuencias. Él lo encontrará. Una vez solos, Mala le dice a Logan que lo ha visto siguiéndola, y él responde que solo lo ha hecho un poco. Ella le pregunta por qué, y él responde que es una larga historia. Como comentario, pensaba que Logan llevó a Jubilee para que lo ayude a controlarse, pero al final la dejó fuera. Me la imagino bebiendo y bailando en el centro de la pista. Nos movemos a Haven House, pero en el pasado. Slaughter está con su carreta frente a Mr. St. Juniors y Mother Witchfire. Les dice quién es él y les pide disculpas por molestarlos. Explica que viene de muy lejos y que su único propósito es dar sepultura a su hijo y conseguir ayuda para el hombre que lleva en la carreta, quien se encuentra entre la vida y la muerte. Michael le pregunta qué le hizo, y Slaughter responde que unos rufianes le dispararon y lo mataron, o al menos eso creían. Sin embargo, de algún modo, no está muerto. Michael le dice que Mother Witchfire revisará su carreta y le deja claro que si se mueve, morirá. Slaughter responde con calma que quizás sea así. La mujer examina a Logan y exclama que necesita más ayuda de la que ella puede brindarle, y añade que es uno de los suyos, un mutante. Michael comprende que entonces será mejor que lo lleven dentro de la casa. Slaughter se acerca al ataúd de su hijo y le dice que solo falta un poco más para que su alma descanse en paz, mientras Michael lleva en hombros a Logan hacia el interior de la vivienda. Mother Witchfire le indica a Slaughter que tiene preguntas para él y lo invita a pasar. Una vez dentro, ella examina a Logan y revela que alguien lo envenenó antes de dispararle. Slaughter responde que el veneno y las balas debieron ser obra de personas distintas, pues los hombres que él mató no eran precisamente inteligentes. Michael le pregunta si de verdad mató a 4 hombres blancos y luego decidió ir directamente a Haven House, y si acaso sabe el problema que eso les puede traer. Slaughter responde que era él o ellos, y que esa fue la única salida posible. Michael insiste y le señala que ellos son los que viven allí, mientras que él solo está de paso. Mother Witchfire extrae el veneno del cuerpo de Logan usando sus poderes, y le dice a Slaughter que otros podrían sufrir por sus actos, pero él afirma que, mientras su hijo pueda descansar en paz, nadie más pagará por sus pecados. Michael le dice que recordará esa promesa, ya que su trabajo es proteger ese lugar. Slaughter le responde que él también sabe lo que es proteger. Michael le pregunta qué ocurrió con su hijo. Slaughter le cuenta que el día que lo mataron, él no estaba en casa. Michael le pregunta por los responsables, y Slaughter insinúa que él mismo los envió directo al infierno. Mother Witchfire le dice a Michael que no hay necesidad de ser cruel, pues Slaughter enfrenta un dolor que ella conoce demasiado bien. Michael se disculpa y aclara que no pretendía ofenderlo, pero Slaughter le responde que no se sintió ofendido. Mother Witchfire le asegura a Slaughter que su hijo estará a salvo y que lo enterrará cerca de sus bebés. Slaughter le pregunta qué fue lo que ocurrió con ellos. Ella le cuenta que los sacó de la plantación y los llevó a un hogar, convencida de que por fin estarían seguros. Pero ella salió de casa, y cuando volvió ya era muy tarde. Sus hijos sabían cómo vivir, pero no cómo pelear. Slaughter comenta que ambos cometieron el mismo error. Su chico era fuerte, pero no era un asesino. Él nunca quiso que lo fuera. Mientras se suben a un bote con el ataúd, Mother Witchfire confiesa que estaba tan feliz de que sus hijos fueran libres, que olvidó lo rápido que el odio puede matar, y lo fácil que es perderlo todo. Recuerda cómo curó a su madre una y otra vez, hasta que llegó el momento en que ya no pudo reparar lo que le habían roto por dentro. Luego les hizo pagar a quienes le arrebataron lo que era suyo. Con el tiempo, construyó un hogar y una familia.
Sin embargo, el sufrimiento no terminó. No logró conservar a ninguno de los que amaba, y está harta de tener que dar sepultura a los bebés, los suyos y los de otras madres. Michael luego le indica que puede quedarse con ellos un tiempo para descansar, pero que deberá marcharse antes de que sus problemas los alcancen. Slaughter acepta y agradece que le hayan dado a su chico un lugar digno donde descansar. A la mañana siguiente, Slaughter nota que Logan está despertando y llama a Mother Witchfire para que lo vea. Ella entra en la habitación y le dice que no necesita llevar armas todo el tiempo, pero Slaughter le responde que mató a 4 que se parecían a él, así que prefiere estar alerta. Logan despierta de pronto, confundido. Pregunta dónde está y quiénes son ellos. Mother Witchfire le responde que no corre ningún peligro con ellos. Slaughter, por su parte, le apunta con una de sus armas y le cuenta que fue él quien lo desenterró, y no tendría problemas en volver a enterrarlo. Logan reacciona con furia y amenaza a Slaughter, pero este saca sus 4 brazos armados y le dice que, si se sigue comportando como un tonto, acabará con él. Le pregunta, de paso, cómo se llama. Logan le dice su nombre y luego se toma la cabeza, confundido, ya que no sabe dónde está. Mother Witchfire le explica que está en Haven House, un lugar destinado a los mutantes que necesitan descanso. Slaughter le pregunta si está en condiciones de ponerse a trabajar junto a ellos. Mother Witchfire le advierte que, aunque su recuperación es sorprendentemente rápida, su gente no tolera bien el calor de la región. Logan responde que ha trabajado en condiciones peores y que puede contribuir con su parte, pues siente que les debe algo por haberlo ayudado. Poco después, vemos a Logan y a Slaughter trabajando juntos, haciendo comentarios sobre los brazos de uno y las garras del otro. También los vemos a todos comiendo juntos, riéndose de la falta de modales de Logan. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Megafuria123. De pronto, a Mother Witchfire se le iluminan los ojos. Michael le explica a Slaughter que está teniendo un hechizo y que a veces ve cosas. Ella informa que alguien está llegando, que ya casi está allí. Slaughter pregunta a quién se refiere y ella dice que se trata de una mujer instruida, una maestra, y que es una de los suyos. Su nombre es Henrietta, y los centinelas la están cazando. Como comentario, la historia de Lady Henrietta, Michael St. Jr., Slaughter Friedman y Mother Witchfire se vio durante el arco de la Dark Artery, la arteria sombría, sobre todo en los números 13 al 16 de la serie. Resulta que Logan estaba ahí, en Haven House, cuando pasaron esos sucesos, pero se mantuvo oculto para no asustar a Henrietta. Por eso vemos que ellos ya se conocían. Finalmente, Logan se atribuye la muerte de los ladrones, aunque en realidad quien los mató fue Slaughter. Lo hace para desviar la atención de Haven House y proteger a la comunidad. Michael se dirige a Logan y le indica que cuando Henrietta llegue, él debe quedarse dentro, pues la mujer puede no querer ver otra cara blanca si viene siendo perseguida. Agrega que también necesitarán conseguir más provisiones. A la mañana siguiente, Michael va de compras al pueblo. Ve que hay bastante movimiento y le pregunta al dueño de la tienda qué ocurre. Él le responde que han encontrado a 4 lugareños baleados y a medio enterrar, y que el pueblo está culpando a 2 niños campesinos. La situación es grave. Michael vuelve a la casa y le cuenta eso a los otros. Los chicos están encerrados en el pueblo a causa de esos hombres muertos. Slaughter le recuerda a Michael que le prometió pagar sus deudas. Logan le dice que le está en deuda, así que la pagará él mismo. Pero Michael les revela que esos chicos estarán colgando de un árbol antes del amanecer. Slaughter cuenta que, justo después ella llegó, en medio de todo ese tumulto, la señorita Henry Benjamin, Lady Henrietta, repleta de gloria y con el poder de la obsidiana en sus manos. Ella misma había destrozado a sus perseguidores como si no fueran nada. Su llegada fue como si todos hubieran estado esperándola para sentirse completos. Tras su largo viaje, Michael y Mother Witchfire le contaron sobre los chicos. Henrietta responde que no habrá linchamientos de niños, así tenga que ir sola. Pero Logan le responde que él la acompañará. Mientras tanto, en la celda, un niño llamado Gabriel le confiesa a su hermana Sela que tiene miedo. Ella le pide que no lo muestre. El sheriff se acerca a ellos, diciéndoles que llegó la hora. Los niños insisten en que no mataron a nadie, pero el sheriff responde que, aunque les cree, eso no cambiará lo que está por ocurrir, mientras sostiene la soga de la horca en sus manos, y les ordena que no hagan berrinche. Afuera hay un grupo de hombres armados de una organización racista,
listos para matar a los dos niños. Slaughter se lamenta de no haber traído más municiones. Gabriel suplica desesperadamente que dejen a su hermana en paz y repite que ninguno de los dos ha hecho nada malo. El sheriff lo reprende, ordenándole que deje de quejarse. Ambos niños se dan fuerza mutuamente y recuerdan que Dios siempre está observando todo. Entonces aparece Logan y se dirige al sheriff, diciéndole que tiene los cuellos equivocados en la soga, ya que él fue quien mató a esos ladrones de camino, y afirma que lo volvería a hacer. El sheriff exclama que es otro maldito mutante y ordena que le disparen, pero Logan se lanza sobre ellos sin demoras. Mientras lo ven entrando en acción, Michael comenta que Logan no tendrá muy buenos modales, pero es una distracción bastante efectiva. Slaughter le pide que vaya por los chicos, mientras él se encarga de los racistas. Slaughter les dispara a todos. Para él no había nada tan satisfactorio como ver a una turba asesina gritar de pánico. Mother Witchfire se dirige al árbol del que cuelgan las sogas. Le dice que lo ocurrido no es su culpa, que otros pusieron su maldad sobre él, y le lanza un hechizo que le prende fuego. Logan exclama que lo mejor que podría hacer por ese pueblo sería cortarlos a todos en pedazos, pero que le pidieron que tenga misericordia, así que están de suerte. Si fuera por él, les cavaría a todos una nueva zanja. Por su parte, Michael libera a los niños. Ellos le preguntan qué es lo que sucede, y él les responde que están siendo salvados, o al menos eso cree. Les indica que se preparen para correr en cuanto él lo ordene. Slaughter reflexiona sobre Luisiana, señalando que la ley que existe allí está rota y llena de odio. Era inevitable que la turba comenzara a devolver los disparos. Esas personas eran ignorantes, y la ignorancia conduce al miedo. Y el miedo hace que se consigan las victorias más improbables. Todo el grupo caminó detrás de Lady Henrietta, sin temer, como si pertenecieran ahí, como si fueran dueños de todo. La turba gritó, hombres adultos lloraron, pero él, un ex mariscal y un ex soldado, supo en ese momento que Dios estaba con ellos esa noche y que ellos eran sus regulators, sus reguladores. Admite que él también lloró un poco, porque comprendió que había encontrado un lugar y una razón para seguir a esa mujer en este mundo. Observa con admiración a Lady Henrietta, quien le dice a la gente del pueblo que no habrá más turbas. Si vuelven a organizar una, sus propios hogares serán su siguiente objetivo. Finalmente lanza un poderoso rayo contra el árbol y les pregunta a todos si les quedó claro lo que dijo. Slaughter, allí, se da cuenta de que encontró a alguien a quien seguir, y le agradece a Dios por ello. Logan se acerca al sheriff y le advierte que no considera que valga la pena mancharse las manos con él, y le exige que mantenga la paz en el pueblo. Le recuerda que la gente del lugar es decente y teme a Dios. Pero él no es ninguna de las dos cosas. Michael les dice a los niños que suban al carro y se sujeten, prometiéndoles un lugar seguro donde dormir y comida caliente. Luego les explicará todo. De pronto, un hombre furioso aparece por detrás de ellos y les grita que el grupo mató a sus hermanos y que todos van a morir. Les apunta para dispararles, pero una extraña fuerza se forma a sus espaldas. Algo como el humano negro de Lost, que lo toma con una mano y que proviene de los niños, cuyos ojos acaban de iluminarse. Lady Henrietta les pregunta cómo están haciendo eso. Sela admite que no sabían que podían hacerlo con una persona, y Gabriel añade que solo habían usado esa habilidad con gallinas y cerdos. Aprovechando su confusión, Mother Witchfire se acerca al hombre, lo manda a callar y lo arroja al suelo con sus poderes. Le pone la mano en la cara, quemándolo por completo, acusándolo de haber estado dispuesto a dejar que unos niños murieran por algo que sabía que no habían hecho. Le dice que espera que el Señor se apiade de su alma en su siguiente vida, porque allí ya no queda misericordia para él. Mientras Logan y Lady Henry se saludan, Slaughter cuenta que la multitud se abrió para dejarlos pasar, con los ojos clavados en el suelo, y que así regresaron a casa. Una semana después, los niños sonríen y juegan, como deberían hacer todos los niños. Slaughter recuerda que el símbolo de hogar y casa segura en el código mutante es una X, y que él mismo la talló en el marco de la puerta, sintiendo que era lo correcto. Él se quedó allí, junto a su hijo y su X, pero, lamentablemente, su amigo Logan partió en busca de otros rumbos. Slaughter se despide de Logan, quien le cuenta que tiene un tema pendiente con quienes lo envenenaron, y que volverá cuando pueda. Slaughter se quedará ahí para el próximo de ellos que lo necesite. Sabe que a su hijo le gustaría eso. Finalmente, mientras la lluvia comienza a caer, Slaughter, sonriendo, vuelve a cantar la canción del inicio, en la que le pide a Dios que haga llover. Nos movemos al presente.
En el interior de su apartamento, Mala conversa con Logan y Jubilee. Les ofrece un té, ya que no guarda alcohol en casa, pues lleva 90 días sobria. Luego le pregunta a Logan por qué la está siguiendo. Jubilee admite que ella también tiene curiosidad sobre ese asunto. Logan empieza a explicarles. Habla de un árbol que existió hace mucho tiempo, lleno de dolor y sufrimiento, que habría estado frente a la ventana de Mala, pero una amiga suya lo destruyó, y al hacerlo, sanó su herida antes de que pudiera volverse algo peor. Mala le pregunta de qué está hablando. Logan, sin dar más explicaciones, le dice que va a darle su número de teléfono. Le pide que lo llame si alguna vez necesita algo, dinero, o si alguien le está causando problemas. Le promete que vendrá corriendo. El tatarabuelo de Mala lo sacó de un hoyo una vez, así que está en deuda con él. Le dice también que ese hombre estaría muy orgulloso de ella. Mala queda atónita ante esas palabras y murmura que no puede ser posible. Logan le pone una mano en la quijada y luego solo la abraza, mientras le repite que, si algún día lo necesita, él estará ahí para ella. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este anual me gustó porque se siente como una pieza con mucho peso emocional, de esas que entienden que los X-Men no empiezan solo cuando aparece el equipo clásico o con alguno de sus muchos equipos, sino cada vez que alguien perseguido encuentra una puerta donde puede respirar. Haven House funciona muy bien como esa versión antigua, dolorosa y humana de lo que luego serían los X-Men. Un refugio en medio de una época marcada por el racismo, la violencia y esa sensación de que la ley casi siempre protege al lado equivocado. Y por eso la X tallada en la puerta me pareció tan potente, porque no es solo un símbolo mutante, es una promesa de hogar. Slaughter Friedman me pareció lo mejor del número. Tiene presencia de protagonista de western, pero no se queda solo en lo rudo de sus 4 brazos o en su puntería imposible. Lo que más pesa es que viene cargando el duelo por su hijo, y aún así encuentra una razón para quedarse y proteger a otros. La amenaza también funciona, porque no depende de un villano espectacular. Es la turba, el odio, la ley torcida, la gente común tomando decisiones monstruosas. Emery, en el presente, es una versión más pequeña y cobarde de eso mismo. Eso sí, el presente con Mala me genera sentimientos mezclados. Entiendo que Logan quiera pagar una deuda familiar, pero verlo siguiéndola desde la sombra se siente raro, casi demasiado invasivo, y que ella acepte tan rápido ese abrazo y esa explicación también pide un poquito de fe. También siento que el anual tenía una premisa tan buena que quizá necesitaba más espacio. La primera mitad respira mejor, mientras que el final corre mucho, como si varias escenas cruciales quisieran entrar a la fuerza. Y aunque me gusta ver a Logan conectado con este pasado, también entiendo el cansancio de verlo aparecer en cada rincón de la historia, como si siempre hubiera estado ahí. Puede ser una locura buenísima o una salida demasiado fácil, dependiendo de cómo lo justifiquen después. Con Jubilee pasa algo parecido. La llevo esperando más activa, pero acá queda casi como acompañante para que Logan tenga a quien hablarle. Aún así, el número me dejó con ganas de saber si Slaughter, Mala, los Regulators y Haven House van a tener un peso real más adelante. Porque si esto no queda solo como una misión secundaria de Logan, puede abrir una parte muy interesante para esta etapa. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.